Hola, esta vez vamos a platicar acerca de lo que corresponde al ciclo de Carnot. Cuando nosotros tenemos un sistema que está constituido por un pistón, un cilindro y bueno, en su interior hay un gas, el modelo del ciclo de Carnot, pues bueno, nos va a permitir justamente el comprender los estados que experimenta este proceso y pues bueno, en algún momento se estudió el comportamiento de la presión y del volumen y a partir de comprender los estados a los que dirige este fenómeno, pues se habla de que se constituye un ciclo. Particularmente, pues bueno, se le conoce como ciclo de Carnot justamente al que nos permite describir el conjunto de estados que presenta un sistema de gas dentro de un pistón cilindro. Y este proceso, pues bueno, consiste de cuatro etapas, de tal forma que vamos a platicar de manera conceptual en qué consiste y pues bueno, cuál es su representación de manera física, ¿no? Cuál es su utilidad de que nosotros podamos comprender este ciclo de Carnot. La primera etapa consiste en la expansión isotérmica reversible que aparece ya en pantalla. Aquí tenemos esquematizado, digamos, un corte transversal de lo que sería el sistema. Está integrado por un cilindro, como se puede observar aquí, un pistón, y en este compartimiento se encuentra un gas determinado. Este gas determinado, pues bueno, va a tener una temperatura determinada y vamos a ver qué conjuntos de procesos acompañan este ciclo. En la expansión isotérmica reversible, que bueno, también a veces se le conoce simplemente como expansión isotérmica, pues bueno, es un proceso que si nosotros graficamos el comportamiento de la presión respecto al volumen de este sistema, pues veríamos que es el proceso que lleva del punto 1 al punto 2, es decir, la sección que se encuentra marcada, que se encuentra ilustrada, ¿no? De color azul. Y pues bueno, inicialmente vamos a abordar en esta explicación que este es el estado 1. Al ser un ciclo, nosotros podríamos empezar desde cualquier punto y esto se cumpliría, se terminaría cerrando, pero bueno, en este caso vamos a suponer que el inicio de esta etapa va a comenzar con la expansión isotérmica, que comprende justamente esta área señalada en el diagrama de presión contra volumen. De tal manera que suponemos, bueno, la temperatura del gas que se encuentra en este compartimiento es T mayúscula subíndice H, como se encuentra ilustrado aquí. Y pues bueno, la cabeza del cilindro está en contacto estrecho con una fuente de temperatura que vamos a llamar TH. Esa fuente de temperatura en el esquema se ilustra por esta nube gris. Digamos, aquí se tiene la fuente de energía, la fuente de temperatura, de tal manera que tenemos una temperatura TH. Y lo que nos está diciendo aquí es que el proceso se lleva a una temperatura constante, ¿verdad? En este sentido, pues bueno, se va a permitir que el gas expanda lentamente y que realice un trabajo a los alrededores. ¿Por qué? Porque tenemos justamente la temperatura de la fuente de energía que llega al gas y pues el gas adquiere esta temperatura, entonces se va a empezar a expandir. Y por tanto, pues como decíamos, se va a permitir que el gas realice un trabajo sobre los alrededores. Cuando el gas se expanda, pues bueno, su temperatura va a tender a disminuir, pero tan pronto como disminuya la temperatura en una cantidad infinitesimal delta T, que es como lo habíamos estado abordando en algunas sesiones anteriores, pues bueno, cierta cantidad de este calor va a ser transferida del depósito hacia el gas. De modo que la temperatura de este se eleva a TH, ¿no? Que decíamos, va a haber un intercambio básicamente de la fuente de energía al gas y pues bueno, al final vamos a tener una temperatura constante del gas T subíndice H. De esta manera la temperatura del gas se va a mantener constante en este valor, como se indica en el esquema. Con la diferencia de temperatura entre el gas y el depósito, pues bueno, en esta diferencia nunca va a exceder una cantidad de diferencial de delta T, ¿no? Es decir, no vamos a tener
un intercambio brusco de temperatura. Y pues bueno, este proceso va a ser reversible desde el punto de vista de la transferencia de calor. Por lo tanto, el proceso pues bueno, va a continuar hasta que el émbolo alcanza la posición que está marcada aquí como la posición 2, que sería básicamente por efecto, un desplazamiento por efecto de la expansión del gas, y la cantidad de calor total transferido al gas durante este proceso pues se va a conocer como Q mayúscula subíndice H. Esa va a ser la cantidad transferida durante esta parte, ¿no? Y pues bueno, este primer proceso va a tener como característica una variación de la presión y también del volumen por efecto justamente de lo que acabamos de describir, ¿no? Se expande el gas, hay un desplazamiento del pistón y este proceso se describe como esta línea que va marcada, recuerden, siempre marcamos, ¿verdad?, la dirección del proceso del punto 1 al punto 2. Ya que llegamos al punto 2, entonces estaríamos hablando del segundo proceso que aparece ahora en pantalla, que va a ser la expansión adiabática reversible o simplemente como expansión adiabática. En este punto, pues bueno, la temperatura del sistema, la temperatura del gas va a disminuir del punto, o bueno, más bien del valor de TH, T subíndice H, a T subíndice L. Y pues bueno, en el estado del punto 2, el depósito que estuvo en contacto con la cabeza del cilindro, pues bueno, se va a eliminar y se reemplaza por un aislamiento para que el sistema se vuelva diabático, ¿no? Esto desde luego es de forma conceptual, ¿verdad? Nosotros tenemos una fuente, sucede este proceso, posteriormente la fuente de energía se retira, ¿no? O lo que originó ese intercambio de temperatura se origina y ahorita vamos a mostrar un ejemplo del ciclo completo que va a dejar esto un poco más claro. Y a la hora de que se retira, pues bueno, suponemos que las paredes del cilindro son lo suficientemente gruesas, ¿verdad? Para no tener un intercambio de calor con el exterior. Y pues bueno, por esta razón decimos que el sistema se vuelve adiabático. El gas va a continuar expandiéndose lentamente y realiza trabajo sobre los alrededores hasta que eventualmente pues ocurre justamente lo que se muestra en el esquema, es decir, que la temperatura va a disminuir de T subíndice H a T subíndice L. Y pues bueno, se supone aquí en este punto que el émbolo no va a experimentar fricción y el proceso pues va a estar en un estado de cuasi equilibrio, de modo que el proceso es reversible, ¿verdad? Y también pues es adiabático. De esta manera pues aquí se encuentra ejemplificado la ligera expansión que sigue sufriendo el gas y pues vamos a tener el desplazamiento del émbolo del punto 2 que se encuentra ilustrado aquí al punto 3. Este proceso, si nosotros analizamos cómo va cambiando la presión respecto al volumen, pues estaría descrito por la línea que se encuentra del lado derecho de este esquema, donde observamos que el volumen aumenta ligeramente y la presión disminuye, ¿no?, ligeramente. ¿Por qué? Pues estamos hablando de que el gas empieza a expandir y el volumen empieza a incrementarse, ¿no?, de esta manera. La temperatura TL también va a ser una temperatura constante, ¿verdad? Porque hablamos de un proceso adiabático. Y pues bueno, ya que se posiciona en el punto 3, pues pasamos ahora a la siguiente etapa, la cual sería la compresión isotérmica reversible o simplemente compresión isotérmica. En este proceso, pues bueno, nos habíamos quedado en que el gas adquiere una temperatura T subíndice L, la cual es constante, y pues bueno, en este estado se retira el aislamiento de la cabeza del cilindro. La cabeza del cilindro pues es esta de aquí, ¿verdad? Y pues bueno, esta parte de retirar el aislamiento es entre comillas. Vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos interpretar esto en la vida real y vamos a ver que no necesariamente debemos de modificar el cilindro, ¿verdad? En este sentido, pues bueno, ya que se retira el aislamiento de la cabeza del cilindro, pues se va a suponer que se pone este sistema
en contacto con una fuente de energía, pues bueno, nosotros vamos a interpretar como sumidero de energía, ¿no? ¿Qué significa este sumidero de energía? Pues simplemente que se va a retirar el calor del sistema, es decir, estamos aquí colocando una fuente que tenga una menor temperatura. De esta manera, ya que colocamos el sumidero de energía, pues bueno, después una fuerza externa va a empujar el cilindro hacia el interior. ¿Qué fuerza o de qué va a ser originada esta fuerza? Pues propia de la contracción de este gas, ¿no? Como la temperatura, el sumidero de energía nos sugiere de manera intuitiva que va a haber una transferencia de calor del interior a este sumidero, pues entonces va a originar que el gas disminuya su temperatura y que haya una contracción de dicho gas. Pues bueno, de modo que se realiza trabajo, ¿no? Esta acción va a realizar trabajo sobre el gas. A medida de que el gas se comprime, pues bueno, su temperatura va a tender a incrementarse, pero tan pronto como aumenta una cantidad infinitesimal que vamos a llamar delta T, ¿verdad? De calor, pues bueno, el calor va a transferirse del gas hacia el sumidero, ¿no? Que es este de aquí. Que es justamente lo que mencionábamos, ¿no? Ocurre la transferencia de calor. Y pues bueno, esto va a causar que la temperatura del gas descienda a TL. Así que básicamente no vamos a apreciar una diferencia de temperatura en el gas respecto a la que ya teníamos. Así la temperatura del gas pues bueno, va a permanecer constante en TL y por ello pues es que nombramos que es un proceso isotérmico, se lleva a cabo a la misma temperatura. Como la diferencia de temperatura entre el gas y el sumidero de energía pues no va a exceder la cantidad diferencial que habíamos dicho delta T, pues bueno, este va a ser un proceso de transferencia de calor reversible, que bueno, aquí estamos ejemplificando como esta flecha que sale del sistema y va al sumidero de energía, ¿verdad? Y pues bueno, este proceso va a continuar hasta que el émbolo, pues eventualmente por efecto de la contracción del gas, pase del estado 3 que se está marcando aquí al estado 4. Y pues bueno, la cantidad de calor rechazado del gas durante este proceso o transferido, ¿verdad? En otras palabras, la cantidad de gas transferido, perdón, la cantidad de calor transferido del sistema, pues va a estar dado por Q mayúscula subíndice L. Y pues bueno, ya que estamos posicionados en el punto 4, que sería justamente el que es el área de todo esto que acabamos de conversar, está descrita o está ejemplificada en la relación de presión-volumen debido al área sombreada por azul, pues bueno, estaremos posicionados en el punto 4 y restaría el último paso del ciclo de Carnot, que pues bueno, nos va a decir o va a corresponder justamente a la parte de cerrar el ciclo y va a estar compuesto por la compresión adiabática reversible o simplemente como compresión adiabática, que justamente acaba de aparecer y se encuentra en la pantalla del lado derecho inferior. En este sentido, pues bueno, vamos a decir que aquí la temperatura aumenta de TL a TH. En este punto, pues bueno, se encuentra en tal situación que cuando se elimine el depósito de baja temperatura, ¿verdad? O el sumidero de baja temperatura, es decir, se retira, se coloca nuevamente el aislamiento, pues ahora de nuevo, ya que colocamos el aislamiento en la cabeza del cilindro como se ejemplifica en el esquema, pues bueno, vamos a tener que el gas se empieza a comprimir de manera reversible. Entonces el gas vuelve a su estado inicial, básicamente, que es el en el que habíamos comenzado en el punto 1 y que en el esquema se ejemplifica que el pistón pues se ve reflejado que pasa del punto 4 al punto 1, que es la parte inicial. Aquí pues bueno, la temperatura sube de T subíndice L a T subíndice H durante este proceso de compresión adiabática y pues bueno, con esto se va a completar el ciclo. ¿Por qué sería una compresión adiabática? Pues bueno, como retiramos la fuente de sumidero de energía o básicamente impedimos el intercambio de calor,
a través de esta pared de aislamiento, pues recordemos que cuando no tenemos un intercambio de calor, pues el proceso va a ser adiabático. Y por esta situación, pues bueno, naturalmente el gas va a cambiar, como habíamos dicho, de una temperatura a otra, pero no hay un intercambio como tal de calor fuera del sistema, ¿no? Si nosotros delimitáramos aquí el límite del sistema, pues no habría intercambio de calor. Y justamente este proceso va a involucrar que tengamos digamos, una variación del volumen, ¿verdad? Va a pasar de un volumen mayor a un volumen menor, como se encuentra ilustrado en esta parte, y al mismo tiempo vamos a modificar la presión, que va a pasar de una presión un valor de presión menor a un valor de presión mayor. Y con esto pues cerraríamos el ciclo que nos permite justamente describir este conjunto de estados en donde podemos repetir otra vez expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica y compresión adiabática, y de esta manera cerrar el ciclo. Recordamos que estas curvas que fuimos mostrando en cada una de estas etapas son de utilidad para mostrarnos el camino que se efectúa por un trabajo determinado, ¿no? Al llegar de un estado a otro, y que simplemente calculando, ¿no? Cuando nosotros tenemos un ciclo, calculando el área que se encuentra involucrada entre las curvas de este proceso, pues podemos saber el valor del trabajo neto que nosotros tenemos en este sistema. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos observar este ciclo en la parte real, ¿no? O algo un poco más parecido a lo que podemos encontrar en la realidad? Pues bueno, simplemente un cilindro que se encuentra, digamos, modificando la distancia de un pistón, por ejemplo, en un motor de combustión interna, ¿no? Aquí tenemos que el cilindro, pues bueno, se encuentra colocado, tenemos el pistón dentro del cilindro y aquí tenemos probablemente un gas, ¿no? Un gas, aquí podemos decir que igual posicionados en el punto 1 del diagrama que habíamos visto, se tiene una emisión de alguna fuente de energía, por ejemplo una chispa, ¿no? Entonces, si lo analizamos de manera ideal, es decir, asumiendo los conceptos que veíamos anteriormente, o que platicábamos anteriormente, pues bueno, la primera etapa sería la expansión isotérmica, que marca el punto, cómo se traslada de aquí a acá. La expansión isotérmica es hacia donde tenemos el primer cambio, ¿verdad?, de coloración en el gas. Posteriormente tenemos la expansión adiabática, es decir, ya que esta chispa se agota, el gas sigue expandiéndose, ¿verdad? Y aquí ya no hay un intercambio de temperatura, un intercambio de calor, que sería justamente esta sección de aquí, donde vamos del punto 2 al punto 3, en el punto rojo, ¿verdad?, que se encuentra desplazándose. Posteriormente vendría la parte de una compresión isotérmica, es decir, ya no tenemos la fuente de calor, entonces como la parte del ambiente pues eventualmente tiene una temperatura menor que la parte interna del cilindro, y en la realidad pues sí ocurre este intercambio de calor, pues diríamos que viene la compresión, pues bueno, la parte de la compresión isotérmica, ¿no? Que sería la parte en donde este cilindro se desplaza un poco, ¿no?, hacia esta parte. Y llegamos del punto 3 al punto 4. Posteriormente, suponemos que para cerrar el ciclo, pues vendría la última etapa de la compresión adiabática, que se lleva a cabo del punto 3, perdón, del punto 4 al punto 1, y eso cerraría el ciclo. Entonces la combinación, ¿no?, para que volvamos a poder realizar nuevamente este ciclo, pues necesitamos esa fuente de calor y la fuente digamos, el sumidero, ¿no?, de energía, que sería básicamente una fuente con una diferencia de temperatura menor a la temperatura interna, y esto va a promover justamente este fenómeno o este patrón de expansión, compresión, expansión, compresión. Ahora, ¿cuál es la utilidad? Que si nosotros a este pistón lo podemos atar o lo podemos ensamblar, ¿no?, de alguna manera con piezas metálicas a la parte de un muelle, ¿no?, o a lo mejor a un rotor, pues vamos a poder generar que justamente a partir de este proceso se generen rotaciones en el rotor o en el elemento de rotación, y esto se traduce en que realizamos un trabajo.
Y este trabajo, por ejemplo, si nosotros tenemos, pues no lo sé, ¿no? Un dínamo, entonces vamos a poder generar electricidad, ¿no? Vamos a poder tener la generación de energía eléctrica y pues bueno, a partir de estos procesos, ¿no? Si no, pues bueno, como el ejemplo del motor de combustión interna, lo podemos atar a un eje y pues simplemente vamos a tener movimiento de un transporte o movimiento de justamente estos elementos mecánicos. Entonces, bueno, gracias a este ciclo podríamos explicar de primera instancia la transmisión de este trabajo, ¿verdad? Analizando ya desde, a lo mejor no conceptualmente como lo estamos haciendo ahora, pero ya desde la parte matemática, pues calcular justamente la transferencia de este calor que tenemos y el trabajo o la energía que produciríamos en cada una de las situaciones correspondientes. Ahora, el ciclo de Carnot, algo importante de mencionar, pues es que no es limitativo a un sistema de pistón-cilindro, cilindro-pistón, sino que, por ejemplo, ahora la imagen que aparece en pantalla, pues bueno, también nos muestra una componente diferente de cómo podemos contemplar el ciclo de Carnot. Simplemente que nosotros pudiéramos, en lugar de un gas, pues manejar un líquido. De tal manera que si observamos el esquema del lado derecho, tenemos un sistema que se integra de diferentes elementos, por ejemplo, una bomba, un calentador, una turbina, un condensador, y nosotros colocamos un líquido. Entonces el líquido va a ir a la bomba va a permitir que el flujo pues de este líquido llegue al elemento de calentamiento. Probablemente el elemento de calentamiento pues nos permite expandir el volumen que nosotros tenemos en el líquido y que esta expansión de volumen llegue al elemento que va a actuar, ¿no? Que en este caso es la turbina. La turbina pues bueno, es un elemento que tiene la capacidad giratoria. Lo abordaremos con más detalle, ¿no? en una siguiente sesión, en una próxima sesión. Y bueno, de esta manera la expansión va a generar que este elemento tenga una rotación determinada y al final las turbinas pues bueno, son muy útiles en la generación de energía. Eh, eh, por ahora pues bueno, vamos a suponer que simplemente esto lo traducimos a un trabajo y el vapor que sale pues llega a un elemento de condensación. ¿Qué es el elemento de condensación? Pues simplemente lo que mencionábamos anteriormente como un sumidero de energía, es decir, un punto frío, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el elemento de condensación va a permitir que el vapor se cambie de estado de gas a líquido, ¿verdad? Y pues se repita justamente el ciclo. Si nosotros analizamos el comportamiento del fluido que se encuentra interactuando con estos elementos, pues bueno, vamos a poder describirlo también bajo ciertas circunstancias, bajo el ciclo de Carnot, de tal manera que si nosotros analizamos la presión contra el volumen de este líquido, pues bueno, tendríamos que también vamos a poder observar cómo se pasa hacia los cuatro procesos, ¿verdad? Que es decir, tenemos que va a experimentar una expansión isotérmica, una expansión adiabática, una compresión isotérmica y una compresión adiabática también. Y pues bueno, esto justamente cerraría el ciclo y lo que ilustra pues es que el ciclo de Carnot no va a ser limitativo para un sistema de gas dentro de un cilindro con un pistón.